analizar la sangre, aparte si tienen muchos glóbulos rojos, pero de muy mala calidad y con hipoxemia severa. Entonces también manda la información al riñón de la misma manera que lo mandara un anémico. Entonces, además manda esa misma información a la médula. Por lo tanto, es un círculo vicioso que la médula seguirá produciendo más glóbulos rojos de muy mala calidad. ¿Okay? Los pacientes hipertensos. Esta probablemente sea la primera causa o la segunda causa. Aquí se las pelean, la hipertensión y la isquemia. Se pelean la primera causa de insuficiencia cardíaca. Entonces, como verán, está y estará en sus manos que ustedes sepan tratar de manera adecuada a los pacientes hipertensos. Porque si ustedes no lo hacen, y que generalmente no lo hacen, los pacientes evolucionan irremediablemente hacia un infarto, un evento vascular, o en el mejor de los casos, la insuficiencia cardíaca, o en el mejor de los casos, entrecomillado. Porque ya saben ustedes que cuando tienen clase funcional 2, a 2 años la mortalidad es la misma que clase 4 a 1. 50% se van a ir en 2 años. Entonces, nosotros tenemos la obligación de tratar perfectamente bien a los pacientes. Me da mucha tristeza ayer, por ejemplo, una paciente fue a la farmacia del ahorro, donde generalmente contratan a médicos que acaban de salir de la escuela, y le recetó un filipino de 10 miligramos. Y el filipino de 10 miligramos ya no se debe utilizar. En los países del primer mundo está prohibido, meten al bote al médico que prescriba una nifedipina de 10 miligramos. Vamos a usar nifedipino, es un excelente vasoconstrictor, pero hay que utilizar de acción controlada. 30 miligramos, ya viene la dosis de acción controlada. Porque el subir y bajar de la presión que produce los 10 miligramos, la corta acción de 8 horas, se toman un medicamento ahorita y desarrollan que baja la presión. O sea, es un excelente hipotético, pero trabaja por taquicardia. A las 8 horas se cruzan a la taquicardia. Siguiente dosis. Están así. Entonces, ese subir y bajar de la presión, ese subir y bajar de la frecuencia cardíaca crea más daño en órgano blanco, crea riñón, corazón, cerebro, crea más daño que si no le diera nada. Entonces hay que aprender a tratar de si esta paciente peor llegó con 220, 120, un solo medicamento seguramente no la va a compensar. ¿Okay? Entonces hay que buscar, hay dosis combinadas, pueden ustedes usar el número de medicamentos que ustedes consideren necesarios. No tengan miedo, no pasa nada. Ya viene con un medicamento y viene hipertensa, le quitan ese y le ponen otro. ¿Qué están haciendo? Lo mismo. Si ya tiene un medicamento que es calidad, sigue hipertensa, agréguenle otro, no le quiten, porque ya. O utilicen una fórmula combinada que tenga dos medicamentos. Nunca utilicen uno, llega, le quitan ese y le ponen el otro. Explíquenle al paciente que se puede tomar por medicamentos. Entonces, y finalmente la patología valvular, que las válvulas han ido en decremento porque ya casi no hay neumática. Nosotros estamos en este proceso en el que ya estamos viendo las complicaciones, sobre todo en nuestra población indígena, marginada, pues vemos un poquito todavía los efectos de la fiebre reumática y sus complicaciones. Bueno, fiebre reumática se estudiaron cuando ellos tenían 5 años y ahora a los 30, 40 años empiezan a lesiones vasculares. Sobre todo aquellos que se les diagnosticó a tiempo y no quisieron cirugía, etcétera, ya vienen con los corazones, impresionantes, ya veremos más adelante. ¿Cuáles son los fármacos que tenemos que utilizar? Pues bueno, la digoxina es un medicamento que se utiliza ya cada vez menos, pero que se puede utilizar. Sobre todo si ustedes van a ir al servicio social o al internado, en el hospital de la Secretaría de Salud
casa, con lo que el incremento del calcio se da. Al bloquear esas heces hay incremento del calcio intracelular. Y como ustedes revisaron cuando vimos la contracción, pues es el calcio. Es el calcio el que produce la generación ventricular. Disminuye el consumo de oxígeno, eso sí es un efecto deleterio, sobre todo en los pacientes con cardiopatía isquémica. Perdón, aquí no disminuye, aumenta el consumo de oxígeno. Aumenta el consumo de oxígeno porque aumenta la oxigenación, eso es lógico, ¿no? Y tiene un efecto cronotrópico negativo, es decir, que bradicardiza, pero los pacientes con insuficiencia cardíaca a veces sí necesitan, sobre todo los que están todavía en clase 1 o 2, que no tienen tanto daño, o en clase 3, que no tienen tanto daño miocárdico, pues facilita. Si bajamos la frecuencia cardíaca, ¿qué vamos a aumentar? Si bajamos la frecuencia cardíaca, ¿qué se aumenta? Los tiempos del ciclo cardíaco. La diástole predominantemente, se aumenta la diástole, habrá mayor rellenado y entonces mayor porcentaje, si es que no están muy dilatados. Entonces el efecto cronotrópico puede ser eficaz para algunos casos. Doctor, ¿en la digoxina también se utiliza para la fibrilación auricular? Mucha gente utiliza la digoxina para la fibrilación auricular, pero recientemente, hace el Congreso Europeo de Cardiología, se presentó hace menos, se presentó un manuscrito donde analizaron a muchos pacientes con fibrilación auricular a los cuales se les daba digoxina y aumenta la mortalidad. Entonces está eliminado. De hecho, solo los países del tercer mundo utilizan digoxina para la ansiedad, pero realmente el medicamento de elección para la fibrilación auricular es la amiodarona, pero tiene muchos efectos colaterales. Tiene efectos sobre tiroides, sobre pulmones. Pero hay otro medicamento que se llama dronedarona. La dronedarona tiene 0 efectos colaterales y tiene el mismo efecto sobre la fibrilación auricular que la amiodarona. El problema es el costo. La amiodarona cuesta como 200 pesos y la dronedarona, un tratamiento de 10 días, cuesta como 800. Entonces, si hay diferencia en esto. Pero pues hay que trabajar duro. Entonces, ahora, ¿cuál es el gran pecado de la digoxina? ¿Cuál es el gran pecado de la digoxina en el contexto de la insuficiencia cardíaca? Que han habido muchos estudios y ninguno de ellos ha demostrado disminuir la mortalidad. O sea, les da igual si lo vemos o no lo vemos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se da digoxina? Porque disminuye los síntomas de manera puntual, disminuye lo que parece ser el mejor. Sobre la falta de aire, y otra cosa, disminuyó los ingresos hospitalarios. Entonces, en algunos pacientes, sobre todo pacientes con clase funcional 3 y 4, que están muy dilatados, les va bien la digoxina como un potente. Diuréticos en insuficiencia cardíaca, de preferencia los de ASA, los glucosamida, hay que eliminar bastante. Los ahorradores de potasio, como la espironolactona o la eplerenona, también es un bloqueador de la aldosterona, dan excelentes resultados. Estos ahorradores generalmente se les da en etapa crónica juntos con glucosamida, porque el glucosamida, como ustedes saben, tiene un efecto importante para los pacientes con insuficiencia cardíaca, que es que depleta de potasio, produce hipocalemia. Entonces, si le agregamos un ahorrador de potasio, que es la renona, entonces equilibramos.
tan importante el potasio en el paciente con insuficiencia cardíaca? Porque es el que se encarga de la fase de la membrana de reposo y la repolarización. Si hay una viaja. ¿De qué se mueren los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Qué? La que contrae el corazón. Parte de la compresión. Oye, se lo digo. Muerte súbita. ¿Por qué? Por arritmias. Y si tiene que ver con la repolarización ventricular de potasio, si depletamos de potasio, pues lo que vamos a hacer es una membrana tipo polarizada, y entonces es más susceptible. Vamos a alargar el periodo anterior positivo y el periodo anterior negativo, o el refractario. Lo vamos a alargar y va a ser susceptible de arritmias. Y si las arritmias son las que matan, tenemos que tener un potasio ideal, así como el resto de los cerebros. Entonces, eso es muy importante y por eso se combinan. Además que la espironolactona ha demostrado disminuir la mortalidad en los pacientes. Todavía no me acuerdo de la pintura. Bueno, existe también la eplerenona, pero la eplerenona es cara. ¿Cuáles son los efectos colaterales de la espironolactona? Ginecomastia, dolorosa. Entonces, es importante a los pacientes que lo presentan, entonces la eplerenona no tiene efectos colaterales, pero pasa lo mismo que con la droneadora. Es muy cara y entonces pues, a los ricos está bien. Y finalmente la bumetamina, que cada vez se usa menos. Los IECAS, piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si un paciente con insuficiencia cardíaca manejado por ustedes tiene una dosis por ínfima que sea, de IECA igual a 2, no sabe cortar la insuficiencia. Y miren que lo vemos frecuentemente. Increíble. Cardiólogos. No se lo dan. ¿Por qué? Disminuye la mortalidad para empezar. Venodilatación, por lo tanto, disminuye la frecuencia. La D2 la mejora por lo mismo. Si tenemos recarga, la presión diastólica final será mucho mejor. Y reducen la progresión de la dilatación ventricular, que es lo que acabamos de ver de la remodelación. Son varios procedimientos que producen los IECAS a dosis pequeñas. Obviamente los pacientes con carga tienen presiones bajas, por lo tanto hay que cuidar esa presión. Los beta bloqueadores aumentan la fracción de expulsión. ¿Por qué? Porque disminuye la postcarga. Hay un efecto cronotrópico, aumenta la diástole y le da mayor fuerza de contracción. Mejora la densidad de los receptores beta 1 y reduce la D2. Ahí ya vimos eso también. Están internalizados o complementarios. Con los beta bloqueadores hay un upregulation, no exteriorización. Ahí tiene su cronotropismo positivo. Tiene un efecto de voltage inverso, precisamente porque más relajación. Cardioregresión, se dice que puede haber una cardioregresión, y si está muy dilatado el pico puede haber mejoría, y sobre todo tiene un excelente efecto antiarrítmico los beta bloqueadores. Por lo tanto, van a disminuir la primera causa de muerte en estos pacientes. Por eso les explicaba a ustedes ayer que se usó primero, se abandonó y ahora nuevamente se usa.
bueno, se usan bajo este proceso y sobre todo por disminución de la causa que nos mata, por la razón. Como verán, pues hay varios elementos: beta-bloqueo, digoxina y el resto de los sinotrópicos intravenosos como la dopamina y la acetamina. ¿Sí? También hay una terapia que se llama de resincronización cardíaca. La resincronización cardíaca es un marcapasos que tiene 3 cables. Uno se pone en la aurícula derecha, otro en el aurículo derecho y otro en el seno venoso. Lo que se ha visto que la contracción del ventrículo se da de la punta de manera elíptica, en sentido contrario de la contracción de la punta hacia la base. Entonces esta es la contracción. Por eso el corazón, si han visto videos alguna vez de esta manera, pues que esa es la manera de contracción. Entonces lo que hace el resincronizador es justamente estimular primero la punta a través del seno venoso y luego las bases. Eso es lo que hace. Trata de imitar la estimulación cardíaca. Entonces, con buenos resultados, creo que con un solo paciente que le colocamos un sincronizador, que es muy caro, el sincronizador cuesta alrededor de 600,000 solo el aparato. Entonces es muy caro, no todos los pacientes tienen el acceso, pero si alguno de ustedes tiene algún paciente o familiar, etcétera, que tenga dinero para ponerse, nosotros lo hacemos. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los diuréticos y los inhibidores también actúan a nivel periférico. Ven ustedes como los inhibidores actúan a nivel del corazón y además protegen la vida. Por lo tanto, tenemos doble efecto con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de la angiotensina, como vemos allá los árabes. Esta es la nueva clasificación de la insuficiencia cardíaca. Estado 1, alto riesgo pero sin síntomas. ¿Qué les vamos a dar? Tratar la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, inhibidores de la enzima convertidora o ARA2, que en inglés es antagonista de los bloqueadores de los receptores de la angiotensina en algunos pacientes. Disminuir los factores de riesgo y educación al paciente y a la familia. Esta es la etapa A. En la etapa B ya hay lesión estructural del corazón sin síntomas. Este es el caso de la clase funcional 1. Aplicaría para el estadio B. En el estadio B ya hay disminución de la fracción de función, pero sin síntomas. ¿Se acuerdan? Y a todos ellos vean ustedes como el golpe estándar para el tratamiento: inhibidores de la ECA, ARA2. Inhibidores de la ECA, ARA2. Beta bloqueadores en pacientes seleccionados. ¿Por qué pone eso? Porque si tienen bradicardia, etc., no lo vamos a dar. Tienen asma, algunos beta bloqueadores. Bueno, tienen crisis asmáticas. Luego viene el estadio C. El estadio C es la lesión estructural que ya habíamos dicho, pero ya hay síntomas. Y entonces ya a estos pacientes hay que darle inhibidores, beta bloqueadores, restricción de sodio, diuréticos y digoxina. Resincronización cardíaca si lo requiere, sobre todo si hay bloqueo de la rama izquierda o derecha, según sea el caso, porque entonces altera más la contracción. Revascularización si es que tienen angina o tuvieron algún problema coronario que los haya llevado a la insuficiencia cardíaca, hay que hacerle una coronariografía para evaluar sus arterias coronarias, porque si hay arterias de territorios que no se impactaron, que estén obstruidas de forma significativa, hay que abrirlas para que ese corazón pueda contraerse mejor. ¿Sí? Si la válvula mitral es la alterada, pues cirugía mitral. Siempre hay que considerar un equipo multidisciplinario porque aquí interviene para la dieta, la nutrióloga, para el ejercicio, el terapeuta físico, etc. Y el cardiólogo, el internista si tiene diabetes, en fin. Entonces hay que ser un equipo multidisciplinario. Y antagonistas de la
progesterona, ¿sí? O el gliceritide, que hoy día también en el Congreso se vio que al darles el gliceritide, que no estaba probado para cuando salió esta clasificación, mejora la mortalidad y es muy similar a los IECAS. O sea, hay similitud con los IECAS. Por lo tanto, hay que dárselos en etapa C. Y el estadio D, que es el final, pues, son síntomas refractarios que requieren de atención o intervención, inotrópicos intravenosos, trasplante, inhibidor de vasopresina, y estos pacientes generalmente se mantienen intrahospitalarios. Entonces, esta es la clasificación más o menos del estadio, de los estadios de la insuficiencia renal. Preguntas, comentarios, sugerencias. Si no la controlas, sí. Más tarde que temprano. Cuando tienes tratamiento, y si el paciente, cuando veamos hipertensión voy a hablar de todo esto, pero quiero decirles, dar tratamiento para la hipertensión no es igual a control. Quede claro eso. Según las estadísticas mundiales, pero en México sobre todo, les voy a dar, es la regla de las mitades. Del 100% de hipertensos, solo la mitad sabe que es hipertenso, porque no se toma la presión. De la mitad, de esa mitad, de ese 50%, solo la mitad está tratada, porque los demás, que lo saben, no tienen síntomas, que su médico no se dio la tarea de informarle de que puede no tener síntomas, aún teniendo la presión elevada. Pues él se siente a toda dar. Él se siente muy bien y entonces no requiere tratamiento. Al paciente hay que educar. Y de esa mitad, o sea, estamos hablando ya del 12, del 5%. Solo la mitad está realmente controlada. Estamos hablando de alrededor del 7%. Y eso, ya dicen que hasta solo el 5% está controlado. Es un universo. El 27% de la población. Estamos hablando de más de 27 millones de individuos hipertensos, de los cuales, tenemos 35, solo 3 millones están bien controlados. Entonces, ¿por qué? Porque aparte el médico le da el tratamiento, no lo suspende y nunca lo vuelve a ver. El paciente está feliz, ¿no? Y tiene 160 pacientes. Nunca le digo, tiene que venir, nos tenemos que asegurar. Entonces, dar tratamiento no es controlar. Dar tratamiento es darlo y esperar un buen control. ¿Qué es lo que hago yo en mi consulta privada? Que es donde más oportunidad tengo de ver a los pacientes. No porque la consulta resulta sea menos ni porque sean humanos de menos calidad, sino porque es un mundo de trabajo y las citas, no hay citas, hay citas cada 2 o 3 meses. Pero aún así los cito yo a los 3 meses, tratando de que lleguen lo más pronto posible. ¿Pero por qué? Porque necesitamos asegurarnos que el tratamiento que le digo sea óptimo a sus pacientes. ¿Qué es lo que hago yo en mi consulta privada? Les doy tratamiento y los traigo en 10 días. No les cobro la consulta de los 10 días. Y se los digo. Eso da mucho. Aquí van a recibir educación integral. Eso da mucho también. ¿Por qué? Porque habla muy bien de ustedes. Están preocupados por el enfermo. Van a recibirlo en 10 días, no van a cobrar un solo centavo. Solo le van a tomar la presión. Y se van a asegurar si el tratamiento de ustedes si es eficaz. Si le tienen que agregar otra droga u otras, no sé, no sean necesarias drogas para poder tener la presión. El paciente lo agradece y seguramente van a ser recomendados. Entonces eso se va a decir también. Pero lo más importante es que un acto que ustedes hacen para asegurarse que la presión esté adecuada, para que sean eficaces, es un tratamiento que se va a redundar en muchas cosas. En salud, para evitar lo primordial, en bienestar, se van a evitar un EBC,
infarto, una insuficiencia renal. Y sobre todo si es un padre o una madre de familia que lleve la casa, sería terrible que a los 45, 50 años tuviera un EBC y quedara lejos. Sería terrible que tuviera un infarto, que quedara con insuficiencia cardíaca, pues que a los 2 años iban a dejar una familia. Entonces todos los conceptos que esto lleva, que eso no entienden los que están sentados detrás de nosotros,